Voces Online Radio presenta Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Bienvenidos. Hola, qué gusto. Otra vez estamos conectados contigo en esta que es la cabina de Voces Online Radio. Te transmitimos en vivo desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y por medio de internet llegamos a muchos espacios. Te recordamos que estamos todavía en pandemia y que se recomienda que sigas usando tu cubrebocas. Es muy importante el cubrebocas, la sana distancia, el asearte y evitar aglomeraciones. No hemos salido de la pandemia, entonces debes de cuidarte y cuidar a tus familiares, a los demás, a los prójimos. Tenemos que cuidarlos. Hoy me acompaña el doctor Óscar González Llano. Es un médico, él es pediatra con una subespecialidad en hematología. Él es maestro del Hospital Universitario aquí en la ciudad de Monterrey, Hospital José Eleuterio González. Él tiene 28 años de ser maestro, donde ha egresado 28 generaciones de pediatras hematólogos. Es muy importante y es un honor para mí tenerlo hoy aquí el doctor Óscar González Llano. Muchas gracias por venir, Óscar. Hola, otra vez. Es un colaborador. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la leucemia. Es correcto. ¿Qué es la leucemia en niños? Pues la leucemia es un cáncer, es una enfermedad neoplásica y es una enfermedad que se origina en las células de la sangre. Las células de la sangre se producen en un tejido que nosotros le llamamos médula ósea, que es el tejido que tenemos dentro de los huesos, lo que la gente conoce como el tuétano del hueso. Ahí es el sitio donde se producen las células de la sangre. Y es ahí donde se originan los casos de leucemia. La importancia de este cáncer o de esta enfermedad es que es el cáncer más común en niños. El cáncer en niños afortunadamente no es una enfermedad común, pero 1 de cada 3 niños que tiene cáncer tiene leucemia aguda. Entonces es por mucho la causa más común para explicar que un niño tenga una enfermedad de este tipo. Y insisto, no es una enfermedad muy común afortunadamente, pero en el área conurbada de Monterrey se pueden diagnosticar aproximadamente entre 120 y 150 nuevos casos por año. Esa es la frecuencia de ahora. Aproximadamente. Se puede decir así, que es una frecuente. ¿Qué tan frecuente es? Pues entre 120 y 125 casos por año. Yo lo digo de otra forma porque a lo mejor se entiende mejor. Es un niño por cada 35,000 niños por año, aproximadamente. Un niño por cada 35,000 años. ¿Varía la edad? Puede ocurrir a cualquier edad. De hecho, un niño recién nacido puede tener leucemia aguda y una persona de 90 años también puede tener leucemia aguda. Pero la leucemia aguda linfoblástica, que es la más común de todas, que es responsable del 85-90% de los casos, esa es bastante más común en niños que en cualquier otra edad. Y aunque puede ocurrir a cualquier edad, se supone que entre los 3 y los 5 años es el pico mayor de incidencia, llamamos nosotros. Pero a mí se me hace que lo más correcto es entender y aceptar que puede ocurrir en cualquier niño, independientemente del género e independientemente de la edad. Es la enfermedad neoplásica o el cáncer más común en niños, independientemente de la edad y género. Fíjate, tú eres padre de familia y tienes un hijo que tiene 5 años, pero no sabes tú, y ese hijo tuyo puede tener leucemia. ¿Qué se solicita o qué se le recomienda a los padres la vigilancia para estos niños y en caso que tuvieran este problema, esta enfermedad, detectarla a tiempo? Bueno, lo más importante es que cuando los niños tengan algunos síntomas o signos que ahorita voy a platicar, como en cualquier enfermedad, tienen que acudir con un médico. Tienen que escoger muy bien su médico de primer contacto, tiene que ser un muy buen pediatra, un muy buen médico familiar o médico general. Porque en esta enfermedad, como en cualquiera, el diagnóstico oportuno pues es básico. Luego vamos a platicar un poquito más adelante, pero a lo mejor es importante decirlo desde ahora, la mayor parte de los niños con leucemia se van a curar. En México las cifras son casi siempre superiores al 70%, hay países que hablan del 90%. Es decir, 7 de cada 10 niños o más con leucemia se pueden curar. Y esto es muy importante y que bueno abordarlo desde el principio porque todavía
para mucha gente, incluyendo médicos, es una enfermedad incurable. Entonces, cuando uno hace ese diagnóstico, se lo platica a la familia, pues usualmente ocurre una crisis terrible, porque la idea que tiene la mayor parte de la gente es que es una enfermedad que no se puede resolver. Y los medios de comunicación, las telenovelas, los cines, nos han ayudado mucho con eso. Bueno, nos han ayudado, es un decir. Que en cualquier trama de telenovela o de película de cine, si quieren que alguien se salga de la trama, le dicen que tiene leucemia y a los poquitos tiempos se muere. Y la verdad es que eso en niños no ocurre. Ocurre la mayor parte, más del 70-80% de los casos de leucemia en niños se pueden curar totalmente. Entonces, para que eso ocurra, pues es básico que el diagnóstico se lleve a cabo oportunamente. Y para llevar a cabo el diagnóstico oportunamente, los papás tienen que acudir con los médicos cuando los niños tengan algunas manifestaciones especiales, como con cualquier manifestación. Y por eso insisto en que es bien importante que escojan muy bien a su médico de primer contacto. Si el médico de primer contacto es una persona que está preparada, que está atenta, que asiste a cursos de actualización, que está en la jugada, como decimos nosotros, sí, es más fácil que el diagnóstico se sospeche tempranamente, es que el médico de primer contacto pida ayuda con médicos especializados y que el diagnóstico sea oportuno y por lo tanto las posibilidades de curación sean más altas. ¿Cómo empezaría un niño a presentar estos síntomas? Mira, déjame decirte una cosa. Casi todos los síntomas que yo voy a platicar ahorita se van a explicar la mayor parte de las veces por otras enfermedades que no son leucemia. Pero sí el médico de primer contacto y la familia tienen que tener claro eso. Por ejemplo, una manifestación muy común de los niños con leucemia es que estén anémicos cuando se diagnostican. Anemia y leucemia no son sinónimos. La gente también de repente tiene la impresión de que si tú le dices que un niño tiene anemia, el paso que sigue es que va a terminar teniendo leucemia. Y no es así, no se continúa una cosa con otra. La anemia se puede explicar por 1,000,000 de cosas. La más común es porque te falta hierro, porque no comes hierro en tu dieta o porque tienes un sangrado crónico. Eso es una cosa más bien de adultos. En niños, la historia en un país como el de nosotros, que está pobre, es que los niños no comen el hierro suficiente en su dieta y por eso hacen deficiencia de hierro. Y los niños que están anémicos, cualquier niño que está anémico, está pálido, está cansado, se le ve el apetito, le duele la cabeza, no tiene ganas de hacer nada, está tirado en la cama, poco activo. Entonces, esa es una manifestación de un paciente que tiene anemia, que puede ser por leucemia la menos de las veces, o por anemia por deficiencia de hierro, que es la mayor parte de las ocasiones. Pero si un paciente tiene esto que nosotros le llamamos síndrome anémico, palidez, falta de apetito, dolor de cabeza, cansancio, debilidad, tiene que ir con un médico. Epigenéticamente, ¿hay niños que deberían de traer ya esta anemia o esta manifestación de disminución de hierro en su sangre desde el vientre de la madre? Bueno, ese es otro tema, pero no. Por natura, los niños no nacen con deficiencia de hierro, los recién nacidos, aunque sean hijos de mamás que tienen 0 de hierro de almacén y están profundamente anémicas, que es una historia muy común en México. Sí, es México, es común, pero usted preguntaba. Hay lugares en el sur de la República donde la mitad de las mujeres que están teniendo un bebé están profundamente anémicas por deficiencia de hierro. Pero incluso esos niños no nacen anémicos, nacen con una hemoglobina normal, pero con muy poquito almacén de hierro. Y a la vuelta de muy poquito tiempo, pues van a mostrar que no tienen almacén de hierro y van a tener anemia tempranamente en su vida. Y esa es una cosa muy delicada, muy seria, mucho más común, pero que se habla menos, que se habla bastante menos. Pero no, acá en el caso de la leucemia no es por ahí. O sea, los niños que tienen leucemia, la mayor parte, pueden tener deficiencia de hierro como cualquier persona, pero no es por ahí. Normales, con su hemoglobina normal, con sus valores de hierro, sí, dentro de la normalidad, aunque bajos, pero tienen reserva de hierro para estar produciendo sus células rojas y no estar en anemia. Entonces, esa anemia ya vendría siendo por alguna otra causa, que es por mala alimentación, falta de hierro. Exacto. Los niños, de hecho, tengo que decirte que, por ejemplo, los niños con leucemia, se supone, todos nacemos con una predisposición genética para enfermarnos de alguna cosa. Y algo que ocurre en el transcurso de tu vida hace que esa predisposición genética se muestre. En el caso de la leucemia, los niños nacen con una alteración genética en las células que producen las células de la sangre, y usualmente una infección por un virus en el transcurso de tu vida, que no tiene que ser un virus famoso ni grave, puede ser a darte un problema que ni siquiera fue notorio, hizo que esa alteración genética se mostrara y los niños ya se enferman de leucemia. Pero en teoría todos los niños nacen ya con una marquita para enfermarte de eso o de cualquier cosa, los niños y nosotros también, obviamente. Sí, ¿okay? Ya traemos, genéticamente hablando, sí, ya tenemos ahí esta marca, y esta marca pues puede ser una dominancia, una parte que
se va a manifestar, que traes tú desde la herencia de tus padres, o puede ser una... No es, en este caso no es... sí, pero te digo yo, sí. las herencias que tenemos las podemos tener con dominancia, sin dominancia, con polimórficas, para poderse manifestar, pero esto ya viene siendo una parte que todos tenemos y que en cierto momento se va a desencadenar. Exactamente, esa es más o menos la situación que pasa con la leucemia. Entonces, el síndrome anémico, insisto, esta manifestación, este grupo de síntomas que te acabo de decir, ocurre con mucha frecuencia en los niños que tienen leucemia. Otra cosa que ocurre con mucha frecuencia en niños con leucemia es que tienen lo que nosotros llamamos sangrados anormales. Los niños pueden tener sangrado de la nariz, sangrado de la boca, presencia de moretones en diversas partes del cuerpo y unas lesiones que nosotros le llamamos petequias, que son pequeñas como cabecitas de alfiler de ese tamaño, son puntitos que son pequeñas hemorragias que están debajo de la piel. A eso nosotros le llamamos síndrome purpúrico, y también, como en el caso de la anemia, ocurre la mayor parte de las veces por otras razones. Pero los niños con leucemia con mucha frecuencia tienen esos sangrados anormales. Eso no significa que si un niño tiene sangrado en la nariz tiene leucemia. La mayor parte de los sangrados en la nariz tienen que ver con factores locales, con cosas del clima, de traumatismos y cosas así. Pero si tienes un niño que tiene síndrome anémico, como yo lo platiqué, y aparte trae moretoncitos fáciles y sangrado por la nariz, pues son datos que más te sugieren que el niño puede tener una enfermedad de ese tipo. Otro dato más, perdón. Sí, adelante. Otro dato más es la fiebre. La fiebre ocurre en más de la mitad de los casos de niños que se diagnostican con leucemia. Pero no es la fiebre común y corriente, porque insisto, hay miles de niños con fiebre hoy en Monterrey y la mayor parte de ellos no va a tener leucemia. La fiebre que uno le tiene que poner un poquito más de atención o que te debe de hacer pensar en cosas así, son las fiebres que tienen mucho tiempo de evolución, que tienen 4, 5, más días de evolución, que ya están recibiendo un tratamiento que les dio el médico de primer contacto y que a pesar del tratamiento los niños siguen con fiebre. O niños que tienen fiebre por 2 o 3 días, le dan tratamiento, mejoran y a los 4 o 5 días vuelven a tener fiebre. O sea, las fiebres que ocurren muy frecuentemente o que duran mucho, que son muy difíciles de controlar, son fiebres que te deben de hacer pensar que puedes tener una enfermedad de este tipo y que tienes que buscarla. No, insisto, la inmensa mayoría no van a tenerla, pero ese es otro dato que es muy importante buscar. Y yo diría que el cuarto, ya para terminar con respecto a las manifestaciones clínicas, es el dolor en los huesos. El dolor óseo en niños es una manifestación muy común y la mayor parte de las veces se explica por algo que nosotros llamamos dolores de crecimiento. Los dolores de crecimiento ocurren en muchos niños, típicamente ocurren en las noches, son muy intensos, usualmente duelen las rodillas o los tobillos, pueden doler un periodo de tiempo muy corto y quitarse con o sin medicinas, finalmente se van a quitar. Y una característica muy importante es que cuando son dolores de crecimiento duelen hoy en la noche, pero te vas a tardar muchos días o semanas o meses incluso en que vuelvas a tener otra crisis de dolor óseo. Si el dolor es así, lo más probable es que sea un dolor de crecimiento, pero si un niño se queja de un dolor en los huesos que ocurrió ayer y pasa de nuevo hoy y ocurre mañana de nuevo, y si primero dolió un hombro y luego dolió una rodilla y luego dolió el tórax, esos dolores de óseos ya no son de crecimiento y son dolores que te tienen que hacer pensar que puedes tener leucemia. Entonces, esas 4 cosas: fiebre, difícil control o de larga evolución, dolor en los huesos que no sean dolor de crecimiento, sangrados anormales de la nariz, de la boca, de la piel, y síndrome anémico, cansancio, debilidad, falta de apetito, estar sin ganas de hacer nada. De hecho, una buena parte de los niños con leucemia tienen estas 4 cosas que te estoy platicando todos al mismo tiempo. Todas las presentan estas 4 manifestaciones. Entonces, ya debe de irse orientando uno, presuponiendo, teniendo la sospecha de que es un síndrome probable de leucemia. Entonces, el médico de primer contacto, ante cualquiera de esas 4 circunstancias que te platico, que pueden ir juntas o no, tiene que considerar siempre como una opción que el paciente puede tener leucemia. Y, en mi opinión, está obligado a pedir un estudio que se llama biometría hemática. ¿Qué tiene que ver aquí la biometría hemática? Pues mira, la biometría hemática es el estudio más solicitado. En Monterrey deben de hacerse cada día entre 12,000 y 14,000 biometrías diarias. Y la inmensa mayoría de las veces la biometría hemática es anormal en los niños con leucemia, por no decir que todas las veces. Y esa biometría hemática usualmente te da información suficiente, si no para diagnosticarla así categóricamente, cuando menos para sospecharla.
Y cuando ya tiene un paciente la sospecha que tiene leucemia, el médico de primer contacto lo que tiene que hacer es referirlo con un médico que atendemos nada más eso, o sea, un médico especializado. Un hematólogo. Exactamente, los hematólogos entonces vemos a esos pacientes y algunas veces es suficiente la biometría hemática para establecer el diagnóstico. En otras ocasiones es necesario hacer un estudio de la médula ósea, nosotros le llamamos aspirado de la médula ósea. Eso consiste básicamente en obtener sangre de dentro de un hueso, del hueso de la cadera. Con anestesia general se hace ese procedimiento. Y se obtiene sangre que está dentro de la médula, que es el tejido que insisto que lo produce. Esas células se revisan después al microscopio, las células que obtuviste, la sangre que obtuviste, y se establece el diagnóstico presuntivo y luego se le hacen una serie de estudios especiales que confirman el diagnóstico y más especialmente te dicen qué variedad de leucemia tiene, porque el tratamiento y el pronóstico y todo lo que va a ocurrir depende específicamente de esos datos. Para que entienda la gente, cuando se solicita una biometría hemática, ellos se ponen a ver y ven muchos numeritos. Sí. Y ven distintos nombres, monocitos, leucocitos, linfocitos, eosinófilos, basófilos, todo esto, ¿no? Es correcto. Y ahí es cuando hacen ustedes la lectura para ver pues mira, cuál es la alteración. Básicamente la biometría hemática revisa tres cosas. Voy a empezar por la más sencilla. Una es la cuenta de plaquetas. Las plaquetas son células que tenemos en la sangre y que evitan que sangremos de manera anormal. También se producen dentro de la médula ósea. Entonces, 9 de cada 10 niños con leucemia tienen una cifra de plaquetas baja. Y eso es lo que condiciona que los niños tengan sangrado en la nariz, de la boca, los moretones y las petequias que te decía al principio. Otro capítulo de los 3 que revisa la biometría hemática es lo que nosotros le llamamos serie roja. Es decir, saber si un paciente está o no está anémico. Y aquí el dato más importante es la hemoglobina. O sea, con ese dato es suficiente para establecer si el paciente tiene o no una cantidad suficiente de hemoglobina. Las cifras, los valores normales de hemoglobina y de todos los parámetros de la biometría hemática dependen de la edad del niño del paciente que se toma la prueba. Los valores de un recién nacido son diferentes a los niños de un niño de 2 años y son diferentes a los de una persona adulta. Entonces, si uno ve los valores normales, prácticamente todos los niños que tienen leucemia tienen anemia. Entonces, prácticamente todos tienen anemia, prácticamente todos tienen las plaquetas bajas. Y el otro dato, que es probablemente el más importante de todo, es el que tiene que ver con los glóbulos blancos, que son estrictamente hablando las células que se enferman en la leucemia aguda. También se producen dentro de la médula. Hay una variedad de diferentes glóbulos blancos, unos se llaman linfocitos, otros se llaman monocitos, como decías tú, neutrófilos, etcétera, etcétera. Característicamente en la leucemia aguda lo que ocurre con mucha frecuencia es que aparecen en la sangre células que se llaman blastos. Los blastos son las células que dan lugar a glóbulos blancos normales y en condiciones normales en la sangre no tiene que haber blastos. Los blastos vienen siendo las células jóvenes o las células que se van formando, ¿no? Hay como que una cadena. Una estirpe, una línea. De una célula se va transformando en otra. En esa transformación lo que está ocurriendo es que los glóbulos blancos están madurando. Entonces los glóbulos blancos que todavía no están maduros, que son células inmaduras, son los que nosotros conocemos como blastos. Y normalmente nosotros no tenemos blastos en la sangre. Ahí no debe haber blastos. Cuando hay blastos en la sangre, pues es un dato de que tiene leucemia prácticamente 100 en todas las veces, ¿ok? En la médula ósea sí tenemos blastos, pero también debe haber una proporción. Cuando nosotros hacemos un estudio de médula ósea, lo que encontramos en los niños con leucemia es que de que hubiera 2 o 3 o 4% de blastos, está totalmente llena de células de ese tipo y que son células que no son normales. Y así es como se establece el diagnóstico definitivo. Qué bien, ¿no? Entonces ya vamos diagnosticando. O sea, es un diagnóstico sencillo, que no tiene... Fíjate que para los hematólogos la inmensa mayoría de las veces el diagnóstico es sencillo, porque tenemos la posibilidad de hacer el estudio de la médula y aunque tú tengas dudas con la biometría hemática, que es el estudio que te hace sospecharla, con el estudio de la médula ósea la mayor parte de las veces y con la tecnología actual, pues ya está muy complicado que pueda haber errores. El punto clave es que te hagas la biometría hemática para que lo sospeches. Sí, por eso te decía. Exacto. Te decía, el tener nosotros la oportunidad de hacer una biometría hemática con estas 3 series que se tiene, como tú mencionabas, el ver las alteraciones en alguna de estas series que se están manifestando ya, este es el punto para nosotros ya ir pensando que esto puede tener una leucemia.
Y el segundo sería hacer la biopsia. Referirlo con el médico, con el especialista, y al especialista, después de ver la biometría hemática y de examinar al paciente, puede determinar que no es necesario hacer ningún estudio porque es suficientemente claro como para decir que tiene leucemia, que es necesario hacer el aspirado de médula ósea para establecer el diagnóstico definitivo, o en su caso decir, ¿sabes qué? No es leucemia, no le tengo que hacer un aspirado, debe ser otra cosa porque no hay, o porque hay datos que no tendrían por qué estar aquí. Uh-huh. Así ok, es. Muy bien. Te manda a saludar el doctor José Antonio Buenfil López. El doctor Guillermo Guerrero, saludos. Muy bien. Muy buen tema. Rocío Celedonio, muy interesante esta información. Saludos, les manda también al panel de doctores. ¿Cómo se tratan las leucemias? Bueno, a lo mejor el único concepto que me gustaría que quedara claro es que no se tratan por ocurrencias, ni se trata de manera que cada médico tenga su protocolo de tratamiento. En los grandes hospitales y centros del mundo que tienen niños con leucemia, hay un hospital muy importante en Estados Unidos que se llama San Judas, que es el que usualmente dicta el camino de lo que se hace con los niños que tienen enfermedades de este tipo. Pero hay un grupo alemán, el grupo inglés, el grupo español, todos tienen sus protocolos que son muy parecidos uno con el otro. Y lo que normalmente uno debe hacer es estudiar los diferentes protocolos, ver cuál de esos protocolos se adecua más para las condiciones de los niños y el sitio donde uno está trabajando, y uno trate de hacer prácticamente el mismo protocolo que se hace en otros lugares. Tenemos que hacer algunas modificaciones, necesariamente, porque pues los protocolos de los niños alemanes son hechos para niños alemanes, y los protocolos de nosotros, pues los niños nosotros no son niños alemanes, entonces tenemos que tratarlos de alguna forma un poquito diferente, porque ya eso ya ha sido probado en muchas ocasiones. Cuando los niños los tratas tal cual como se tratan en países desarrollados y los pones, hay una experiencia muy importante que se publicó hace muchos años del grupo centroamericano, y trataron de copiar exactamente el protocolo que se utilizaba en el San Judas, y los resultados fueron catastróficos porque los niños centroamericanos no toleraron la toxicidad de ese tipo de tratamientos y las cosas no salieron bien. Tuvieron que hacer un cambio completo de estrategia. Entonces, pero esa es más o menos la idea. Hay protocolos de tratamiento que están perfectamente bien diseñados, estudiados, y uno tiene que seguir ese protocolo. Para que la gente pueda comprender, es como un camino, el que tú tienes que ir siguiendo, y dependiendo cómo se te vaya presentando el camino, tú vas a ir salvando ese camino. Fíjate que yo lo pongo, a lo mejor es una tontería, pero yo lo pongo como una receta de cocina, de ¿Sí? un plato muy, muy, muy difícil de preparar. O sea, paso número 1 haces esto, paso número 2 haces esto. Si después de hacer el paso 2 las cosas no están así, tienes que cambiar el paso número 2 o cambiar el paso número 4. Y hay que seguirlo, eso está escrito, es un papel, un documento, que uno está palomeando las cosas que vas llevando a cabo. Evidentemente alguien podría decir, bueno, pues si está todo escrito, pues entonces no tienes ni siquiera que ir con un doctor, vas directamente a la farmacia para que te pongan las medicinas, pero no es así, porque hay ocasiones en que el mismo protocolo te dice, si el niño no está en estas condiciones, no puedes avanzar al siguiente paso. Tienes que detener y esperar a que estén las cosas así para seguir. Eso es más o menos en lo que consiste, en un protocolo bien diseñado que uno tiene que seguir lo más cercanamente de lo que esté escrito, tratar de salirte lo menos que puedes del protocolo. ¿Cómo les va a estos pacientes? ¿Cómo les va a los papás? Son dos preguntas distintas. Al principio a todos nos va muy mal. O sea, al principio es recibir o dar. Obviamente la situación del médico que da la información pues es muchísimo menos complicada, pero no deja de ser algo muy difícil. Pero para los papás especialmente para los papás, porque los niños cuando están muy pequeños pues no saben ni siquiera qué está pasando, pero para los papás pues es un golpe terrible, que no van a olvidar nunca jamás. A medida que va pasando el tiempo y que las cosas van poniéndose mejor, pues los pacientes, los familiares, el niño cuando ya entiende esto, se pone también un poquito más tranquilo, acepta que está en un problema y que estamos todos en proceso de irlo resolviendo, y las cosas al final terminan muy bien, la mayor parte de las veces afortunadamente. Obviamente hay casos que no se pueden resolver, niños que mueren, y pues eso es es una cosa terrible. Sí, es fatal esto. Exacto, de la muerte. El doctor Mario Alberto Castillo, pediatra, neonatólogo, te manda a saludar también. Igualmente. Hay trasplantes de médula. ¿Qué opciones se tienen? ¿Cuándo se tiene que hacer un trasplante de médula para estos niños? Bueno, en leucemia, la mayor parte de los niños que se curan sin trasplante, no requieren un trasplante. El trasplante es para situaciones muy particulares.
Yo diría que así en términos muy generales, primero para los niños que desde el principio tienen una serie de características que nos hacen determinar que es muy poco probable que con quimioterapia se vayan a curar. Nosotros le llamamos eso factores de riesgo o factores pronósticos. Entonces hay una serie de características, por ejemplo, genéticas, que las células tengan alguna alteración genética muy particular, que te dicen desde el principio que ese niño es bien difícil que lo vas a curar con quimioterapia. Y a esos niños uno planea hacerles un trasplante desde muy pronto. Esos son muy poquitos pacientes. La mayor parte de los pacientes que se trasplantan son los niños que, a pesar de haber recibido quimioterapia bien administrada en un protocolo, como platicábamos hace un momento, muestran una recaída. Una recaída significa que después de haber tenido controlada totalmente la enfermedad, porque no era ni siquiera visible, porque los estudios decían que no había enfermedad, la enfermedad reaparece. Cuando la enfermedad reaparece, significa que las células de la enfermedad, las células leucémicas, se enseñaron a defenderse de la quimioterapia que tú le estabas poniendo. A eso se llama resistencia a multidrogas. Y cuando eso sucede, con quimioterapia va a ser muy complicado que lo puedas resolver. Sí. Entonces, a esos pacientes le das otro esquema, otras opciones de tratamiento con quimioterapia para poner otra vez las cosas bien. Y una vez que lo pusiste bien, que no ocurre siempre, entonces le haces un trasplante de médula ósea. El trasplante de médula ósea tampoco resuelve todos los casos. Así, en términos muy generales, en leucemia es más o menos como el 50% de éxito. O sea, el 50% de los niños que se trasplantan tienen posibilidad de curarse con el trasplante y la otra mitad no. ¿Aquí intervienen las células madre? Bueno, las células madre son las que se cuentan. Cuando son, las células madre las puedes obtener de la sangre que se recolectó de un cordón umbilical. Las células madre nosotros las tenemos normalmente dentro de la médula ósea y nosotros podemos hacer que esas células que están en la médula ósea, mediante la administración de un medicamento a un donador sano, hacer que esas células de la médula ósea se salgan y circulen por la sangre periférica y de ahí uno obtenerlas para hacer un trasplante. El término de trasplante de médula ósea, de hecho, ya no es un término correcto. El término más correcto probablemente sería trasplante de células hematopoyéticas. Hematopoiesis es la producción de las células de la sangre. Entonces, en un trasplante de células hematopoyéticas no ponen nada más células madre, ponen muchísimas células más de otros tipos y todas tienen una función en el trasplante. Y la mayor parte de los trasplantes en la actualidad ya no se sacan las células madre de la médula ósea, sino se sacan de la sangre periférica de un donador. Entonces, por eso ahorita el término más correcto, más que trasplante de médula ósea, es trasplante de células hematopoyéticas. Trasplante de células hematopoyéticas. Y ahí, en esas células que uno le pone al donador, a la persona enferma que obtuviste del donador, van incluidas células madre y muchas otras células más. Pero insisto, el trasplante obviamente es una maravilla, es algo muy, muy útil, que nosotros afortunadamente hacemos. Aquí en el Hospital Universitario es probablemente los primeros 2 o 3 lugares en México que hacen más trasplantes en niños y adultos, pero no se resuelven todos los casos. Pero quizás lo más importante de esto del trasplante es lo siguiente: si tú necesitas un trasplante de médula ósea porque tu leucemia regresó y no te haces un trasplante de médula ósea, prácticamente significa que te vas a morir. Y para acabar la nota, aunque es terrible nota, en nuestro país hacemos un número ridículo de trasplantes. Nosotros hacemos muchos aquí en Monterrey, pero me atrevería a decirte que hay 6 o 7 ciudades en México que hacen trasplantes, el resto no hacen. Y haciendo números, yo calculo que en México hacemos menos del 10% de los trasplantes que se tienen que hacer. ¿Y esto por qué es? ¿Por no creencia de los familiares? ¿Por falta de técnica? Yo creo que ¿por falta de recursos? Yo creo que todo gira alrededor de los recursos. Primero, que no cualquier hospital puede hacer un trasplante, tiene que tener una serie de condiciones el hospital y la gente que labora en el hospital para poder hacer el programa de trasplantes. Yo creo que hay muchos lugares en México que tendrían que tener una unidad de trasplantes que, por razones que ignoro, no se han aventado a hacer eso. Yo creo que tendría que ocurrir eso. Y obviamente un factor súper importante en eso, como cualquier cosa, pues es el económico. Cuesta dinero los medicamentos que se utilizan, la tecnología que se emplea, cuesta dinero. Nosotros en el universitario hacemos trasplantes, probablemente sean los trasplantes más baratos que se hacen en México. Hay gente que sí no puede ni creerlo, porque obviamente el interés en el hospital no es hacerse
no es tener una ganancia del trasplante, me explico, hacer el trasplante a los pacientes que lo necesitan. Y se trata de reducir el costos al máximo y podemos hacer trasplantes con una cantidad de dinero que en muchos lugares, como te digo, ni siquiera lo podrían creer. Pero ese es un factor, ese es definitivamente un factor. En otros lugares y en el extranjero, pues un trasplante de médula ósea cuesta cantidades estratosféricas. Hay un par de cosas importantes antes del trasplante que se utilizan ahora recientemente, un par de medicamentos, un medicamento y una tecnología que se llama CAR-T-cells, que son también una par de cosas maravillosas para atender a niños con leucemia, que han tenido recaídas. Pero los costos, especialmente de esta tecnología de CAR-T-cells, son también terriblemente altos. En el hospital se está desarrollando un programa también para empezar a hacer terapia con CAR-T-cells, que es el nombre completo del programa. Yo espero, probablemente ahorita ya estaría funcionando eso si no hubiera ocurrido la cosa esta de la pandemia. Sí. Pero yo estoy pensando que probablemente a finales de este año, a principios del próximo, se empiece ya con un programa piloto para empezar a utilizar ese tipo de tratamiento ahí en hematología del universitario, que obviamente va a beneficiar a muchos pacientes y obviamente a un costo pues más reducido. Fíjate, aquí Guillermo Guerrero nos dice, no es una pregunta política. ¿Hay falta de medicamentos para la leucemia? Claro. O sea que lo niegue, pues está en otro planeta. Claro. Hay falta de medicamentos para la leucemia. Nosotros estamos teniendo muchísimas dificultades para conseguirlo. Afortunadamente, por muchas razones, hemos podido no estar tan mal, pero no están las cosas al 100%. Y nosotros estamos en la gloria, o sea, comparado con otros lugares de México, el Seguro Social, o sea, no todavía es muy lejos, están en las situaciones completamente diferentes. Sí, estamos en una terrible crisis de falta de medicamentos. Y, insisto, estoy hablando del país completo, es algo terrible. ¿Hay dificultad para tener medicamento para el tratamiento de estos niños? Sí, hay dificultad porque hay medicamentos que no están ahorita en producción, porque batallas para conseguirlos. Es un lío muy... Bueno, lo que está, todo el mundo lo conoce, lo que está en la prensa. Más que todo, yo creo que mucho tiene que ver la pandemia. Hoy estuve hablando con un representante sobre un producto y me dice, doctor, el laboratorio tuvo que empezar a dedicarse más a la elaboración de vacunas y todos los productos que tenía por compromiso los dejó atrás. Yo creo que sí es cierto, nada más que este lío de los medicamentos, de faltante de medicamentos, ocurrió antes de la pandemia también, ya estaban problemados. Uh-huh. O sea, cancelaron el seguro popular con un INSABI que todavía no estaba formado, que todavía no tenía las reglas de juego. Hace poquito leí en Twitter una cosa que se me hizo muy simpática, aunque terrible. Eso equivalió a hacer un trasplante de corazón y quitarle el corazón enfermo y no tener el corazón que le ibas a poner. Pues una tontería, o sea, ¿cómo puedes quitar el seguro popular? Con todos los defectos que hubiera podido tener, pues era más fácil arreglar los defectos que tenía, a borrarlo por completo y empezar con una cosa nueva que todavía no está instalada. Y hay muchas situaciones así. Ya por irnos, Oscar, recomendaciones a todas las gentes, principalmente a los padres de familia que tienen niños en estas edades y que deben de tener cierto cuidado. Pues que estén muy atentos con lo que pasa con sus niños y que escojan muy bien a su médico de cabecera, su médico de primer contacto, su médico familiar, su médico pediatra, su médico general. Es muy bueno que tengas un médico que esté, como le dije al principio, actualizado. Muy actualizado. Hay muchos cursos ahora de actualización para los médicos. Eso es muy importante. Si tú no tienes un buen médico de cabecera, ese es un problema muy grave. Guillermo Guerrero, ¿es una buena idea recolectar el cordón umbilical? Es que no tengo el dato en este momento. O sea, si me hubieras preguntado hace 10 años, te hubiera dicho que sí. Ahorita ya no estoy tan seguro. A lo mejor lo que uno tiene que pensar también es que la sangre de cordón umbilical, más bien los cordones umbilicales que no recolectas se van a tirar a la basura, no van a servir a nadie. Entonces, pues de tirarlos a la basura y tenerlos recolectados y congelados
para que en el futuro en un momento te puedan servir para algo, pues a lo mejor es mejor esa opción que tirarlos, ¿me explico? Y a los padres de familia que les hacen el programa de recolección de células madre y cordón umbilical, eso está un poquito, va un poquito como que a la baja, sigue ocurriendo, pero no en el boom que ocurrió, que tenía hace 10 o 20 años. Eso se explica mucho, en gran parte porque la razón de congelar cordones era especialmente para ser utilizados como fuente de células madre para trasplantes de médula ósea o trasplantes de células hematopoyéticas, como yo te dije ahorita. Pero en los últimos 10 o 15 años han surgido una modalidad de trasplantes que se llaman haploidénticos. En esos trasplantes haploidénticos, el donador no tiene que ser 100% compatible, puede ser solamente la mitad compatible. Para entendernos, hace 15 años, si tú no tenías un donador 100% compatible, no te podías hacer un trasplante. O tenías que buscar un trasplante, un donador en un banco internacional o en un banco de cordones, de células de cordón. Y eso costaba muchísimo dinero. Pero ahora con los trasplantes haploidénticos, pues tú tienes papá o mamá, uno de tus papás puede ser tu donador. Es un hermano que tenga cuando menos la mitad de compatibilidad de la tuya, también va a ser tu donador. Entonces, como ya hay muchos, todo el mundo tenemos papá o mamá, y los niños, todo el mundo tiene papá o mamá. O sea, está en chino que no tengas un donador compatible, cuando menos la mitad de compatibilidad en tu familia, y por lo tanto la recolección de los cordones se fue a la baja. Guillermo, espero que esté contestada tu pregunta. Bueno, muchas gracias, Óscar. Es así como terminamos este capítulo de leucemia, que es importante para que todos ustedes estén en el conocimiento, lo puedan difundir y evitar que pase mucho tiempo en el diagnóstico de esta enfermedad en un niño. Te recuerdo que tenemos un canal de YouTube, es Dr. Córdoba Entre Amigos, al cual te pido que te inscribas, le des ahí un like en la campanita, en el suscríbete, para que te esté llegando todas las semanas nuestros programas. Nos despedimos, la dirección de este programa a cargo del ingeniero Benjamín Rivera, en el audio control Alex Rivera, nuestro invitado el doctor Óscar González Llano. Muchas gracias, doctor. Gracias, te lo agradezco. Un servidor, Roberto Córdoba, aquí Entre Amigos, se despide de ustedes. Nos vemos la próxima semana y continúen cuidándose, todavía estamos en pandemia. Hasta pronto. Voces Online Radio presentó Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Escúchanos en la próxima emisión.